Cordial saludo para toda la familia venezolana. Bienvenidos a esta emisión de Tras la Noticia por la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Un gusto poder acompañarles. Fíjense, tenemos información ahora mismo, Día del Periodismo. Ya vamos a hablar de eso y mucho más. Pero antes, comunicado que ha emitido el Ministerio Público y lo leemos para todos ustedes. Ahí está en pantalla. Fiscal General Tarek William Saad rechaza infame informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Volker Turk, sobre Venezuela. El Ministerio Público de Venezuela rechaza contundentemente el reciente informe oral presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por constituir una nueva agresión diplomática e injerencista contra la soberanía y el sistema de justicia venezolano. El informe refleja una visión profundamente parcializada, ignorando deliberadamente los avances institucionales en la defensa de los derechos fundamentales y el ejercicio de la acción penal contra quienes han cometido delitos graves que atentan contra la paz de la nación. Uno de los aspectos más graves es que la oficina del Alto Comisionado se ha convertido en el bufete privado de terroristas y mercenarios nacionales y extranjeros, procesados por intentar bañar de sangre a Venezuela mediante planes de magnicidio, asesinatos selectivos, sabotajes y conspiraciones armadas. En vez de cumplir con su mandato, dicha oficina se alinea cínicamente con los autores de estos crímenes, al presentar como víctimas a varios sujetos convictos y confesos en la narrativa criminal. Turk tergiversa la realidad jurídica venezolana. Todos están legalmente privados de libertad con respeto al debido proceso por delitos como conspiración, traición a la patria, terrorismo y legitimación de capitales. Calificar estas detenciones como arbitraria es una afrenta al Estado de Derecho y evidencia la complicidad del Alto Comisionado con factores que han atentado contra la estabilidad nacional a un punto de inflexión tal que su oficina actúa hoy como un vulgar apéndice de las agencias de inteligencia extranjera bajo el disfraz del discurso de derechos humanos. Aún más indignante es su cobarde silencio ante el secuestro e incomunicación de 252 venezolanos en El Salvador, detenidos y desaparecidos, sin fórmula procesal ni garantías mínimas, lo que demuestra su doble rasero y desprecio por la vida de nuestros connacionales. Por ello, el Ministerio Público exhorta a la Asamblea Nacional a abrir un debate público sobre la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, foro que ha sido desnaturalizado y usado como instrumento de persecución política en abierta violación de principios de autodeterminación de los pueblos. El Ministerio Público está comprometido con la búsqueda de la paz del país y desarrolla su acción penal en respeto estricto de los derechos humanos. Por ello, no acepta los pronunciamientos de quienes no pretenden tratar como colonia, es decir, colonizar ahora mismo una pretensión imperial, voceros de la hipocresía global que buscan imponer su narrativa como nuestra institución. Defenderemos con firmeza y dignidad nuestra soberanía, nuestra verdad y nuestro sistema de justicia en cualquier foro nacional e internacional al que haya lugar. Caracas, 27 de junio de 2025, Tarek William Saad, Fiscal General de la República. Fíjense, aquí hay mucha tela que cortar, porque en este informe se presenta a una Venezuela que no garantiza los derechos humanos. Se presenta a un Estado fallido, supuestamente, y esto es muy peligroso, porque cuando tú eres un alto comisionado, el cargo te da, porque los derechos humanos no pueden ser para unos buenos y para otros no. Es como el tema de la desnuclearización. Israel tiene bombas atómicas, pero no quiere que Irán las tenga. Israel es el que ataca, es el que amenaza, pero no quiere que Irán pueda desarrollar soberanamente todo lo que es el programa nuclear. ¿Y qué dice la humanidad? Callada. Entonces el sistema de Naciones Unidas, que por cierto está próximo a cumplir 80 años, no solamente está vetusto, sino está viciado, que es lo peor. Porque el sistema de Naciones Unidas hoy es como el apéndice del ser humano. Citando a Diosdado Cabello, vicepresidente de la República, en materia de seguridad ciudadana. Porque, ¿para qué sirve? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha controlado? Más allá de los debates, más allá de la acción. No, no hay. Entonces, un alto comisionado, ojo, que suple
lo que hizo Michelle Bachelet, que Michelle Bachelet era una como presidente de Chile, socialista, cercana a Venezuela, amiga, y de repente le permitió a un grupo de delincuentes ser defensores de los derechos humanos en Venezuela. Y abrieron un capítulo y se está investigando, y violaciones por aquí, violaciones por allá, sin ningún tipo de criterio. Y lo que dice fiscal es muy importante, un debate público. Nosotros no salimos de la OEA y estuvimos por décadas en ese apéndice de Washington al servicio de la Casa Blanca. Lo estuvimos y nos salimos con todos los protocolos. ¿Y por qué no nos salimos de este Consejo de Seguridad? Habrá que preguntarle al pueblo y que el presidente de la República, que es quien maneja los hilos diplomáticos, tome las acciones. Porque ¿qué hacemos allí? Si en los últimos años lo que ha hecho supuestamente es investigar violaciones de derechos humanos, que detenciones. Está defendiendo Volker Torre a quienes pusieron bombas. Está defendiendo Volker Torre a quienes querían sabotear las elecciones del 27 de julio del 2024. Está defendiendo Volker Torre a quienes han hecho armas contra el pueblo y han planificado golpes de Estado y además son convictos y confesos. Todos los delincuentes han confesado sus crímenes. En Venezuela no hay presos políticos, hay políticos presos, que es muy diferente. Usted le pregunta a cualquiera de ellos y te va a decir, sí, yo participé. Y si lo niega, ahí están las pruebas. En Venezuela, además, se ha judicializado policías, funcionarios de seguridad, de la Fuerza Armada, que han estado al margen de la ley, porque no es una política de Estado. Si alguien cometió un delito, una falta grave, se sanciona. Que alguien abusó de su poder, se sanciona. Y esa es la separación de poder que existe hoy en Venezuela. Pero con la narrativa de los derechos humanos, miren todo lo que han conquistado. La han politizado como los migrantes. Pero Volker Torre no dice nada. Que Nayib Bukele nos tiene secuestrado a 252 venezolanos. Ahí fueron sus familiares y no le dejaron entrar. El habeas corpus lo negaron. Allí mismo en Ginebra, donde funciona la oficina de Volker Torre, están los familiares con una carta en la mano y su fotografía. No lo dejan ver y tiene más de 100 días secuestrado. Pero es fácil hablar de derechos humanos y que no se respetan en Venezuela. Y los migrantes secuestrados y las sanciones y bloqueos, que son delitos de lesa humanidad contra toda una patria. De esto vamos a hablar, porque es un enorme fake news presentar a Venezuela como un Estado fallido que no respeta los derechos humanos. Acompáñenme. Exactamente qué dijo Volker Torre. Y tenemos acá la página que resume Infobae, que es un apéndice nada más y nada menos de esto. La ONU denuncia un aumento de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y reclama la liberación de presos. Es decir, Volker Torre en una presentación oral ha dicho: en Venezuela no se respetan los derechos humanos y además hay un montón de presos políticos. Tal, y empezó a enumerarlo. Todos convictos y confesos, todos criminales, de los que ponen bombas, de los que buscan desestabilizar. Lamentablemente esto ocurre. Esta es la narrativa. Y miren los titulares, esto lo tomamos de Infobae, pero lo mismo está diciendo AP, lo mismo está diciendo AFP y todas las agencias de noticias que le dan los principales cables, como se decía en el pasado, hoy recordando Día del Periodista, todo lo que es esta función. Ahora, ¿cuál es la verdad? Mira, vamos a pasar a la siguiente página para ver exactamente lo que radica de los familiares. Allí mismo, en Volker Torre, está en Ginebra. Y en Ginebra están los familiares de los venezolanos secuestrados en El Salvador, que denunciaron violaciones de los derechos humanos. ¿Y quién los atiende? ¿Volker Torre ha ido, no? ¿Acaso están bien los venezolanos? Volker Torre, meterte en una prisión sin juicio, sin abogado, sin derecho a la defensa, sin dónde dormir, porque ustedes no han visto las literas en Secot, es una tabla de cemento, bloque de cemento así, 6 literas, 200 personas metidas en una celda. Hay una sola poseta, todos defecan y van al baño allí. La comida allí, no hay cubierto, comes con las manos, no hay proteína animal. A veces te dan grano, a veces. Y si te portas mal, encerrado, con oscuridad por completo. El que entra al Secot no sale. Ahora Volker Torre, ahí están los familiares. Ellos son delincuentes, ¿no? Y si cometieron un delito, ¿dónde tienen que pagarlo? ¿En Estados Unidos o en Venezuela? Porque el delito o fue allá o fue aquí, una de dos. ¿Y en El Salvador por qué? No dice nada. ¿Con qué moral una persona que tiene el cargo de alto comisionado de derechos humanos no ha velado por esto? Por el amor a Cristo. ¿Es lógico
Ahora, tenemos la siguiente página para cerrar fake news. No solamente estos 252, y esto lo agarramos del país de España, que para nada es socialista, que para nada es chavista, y miren el reportaje que han hecho. Ser venezolano en Estados Unidos ya es un delito. El terror de ser deportado a la megacárcel de El Salvador. El país reconstruye a partir de las diferencias todo el calvario. Ojo, esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Y no dice nada Volker Turk. No le da la gana. ¿Y por qué nadie se pronuncia sobre esto? Persecuciones por aquí, persecuciones. Nada más, ser venezolano ya es un delito. No lo digo yo, reportajes como estos por doquier. Entonces, cuando hoy tenemos que interpelarnos, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Justamente el equipo de Venezolana de Televisión está en Ginebra, Suiza, acompañando a los familiares que fueron a hacerle cara a Volker Turk y compañía. ¿Cuándo te vas a pronunciar por esto? Tenemos 252 venezolanos y miles de más en Estados Unidos, secuestrados, sin derecho a la defensa, declarados delincuentes porque tienen un tatuaje. Por Dios. Pero funciona así. Para hablar sobre Venezuela, sí. Para politizar los derechos humanos, sí. Pero para lo que realmente debe servir un alto comisionado, hace caso omiso. Vamos con Melanie Moncada. Hola, establecemos este contacto desde el Palacio de las Naciones en Ginebra, donde hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, presentó de forma oral la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. En el documento, como ha sido frecuente en informes anteriores, volvieron a mencionarse preocupaciones que desde Venezuela han manifestado se trata de una visión parcializada. Además, realizaron las respectivas recomendaciones al Estado venezolano. Un punto importante a destacar en su intervención es que el alto comisionado se refirió al tema de los migrantes venezolanos en Estados Unidos. Aunque ese tema no se incluyó en el informe, sí lo abordó el alto comisionado durante su intervención ante el Consejo. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Señor presidente, si bien esto trasciende el alcance de mi informe, soy consciente de que muchos venezolanos sufren debido a la incertidumbre en torno a la suerte de sus seres queridos que han sido deportados de los Estados Unidos. Y quisiera reiterar mi llamamiento al gobierno estadounidense para que respete el debido proceso, para que aplique las decisiones de sus tribunales, para salvaguardar los derechos de los niños y poner fin precisamente a la expulsión de cualquier persona a los países donde se corre el riesgo de sufrir un daño irreparable. Luego de la presentación de este informe, la delegación de Venezuela tomó la palabra y respondió a las observaciones contenidas en el documento. El representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas en Ginebra, el embajador Alexander Yanes, rechazó el informe y defendió las políticas del Estado venezolano y los avances en materia de derechos humanos. Veamos parte de su intervención. Escuchamos la actualización del Alto Comisionado y debemos recordar que este mandato impuesto contra Venezuela viene de una resolución política ordenada por Estados Unidos y sus satélites a fin de ejercer la llamada máxima presión para cambiar nuestra forma de gobierno. Esta resolución evidencia la politización y selectividad de este Consejo. Ella no fue inspirada ni por principios ni por justicia, sino por conveniencias geopolíticas. Que en su informe el Alto Comisionado no haga ni una mención a la violencia política desatada por grupos fascistas de la oposición extremista venezolana luego de las elecciones del 28 de julio, evidencian el sesgo, selectividad y parcialidad de este informe, el cual rechazamos. Alto Comisionado, hoy me acompañan 5 familiares de los 253 migrantes venezolanos que hoy cumplen 105 días bajo detención arbitraria y desaparición forzada en una cárcel de El Salvador. Estos migrantes fueron detenidos en Estados Unidos y llevados bajo engaño a El Salvador, sin debido proceso, sin delito, sin defensa, sin sentencia, al amparo de una ley anacrónica de enemigos extranjeros de 1798. Ni Estados Unidos ni El Salvador han aportado hoy, a pesar de innumerables gestiones, la lista de las personas en desaparición forzada. Ni siquiera una llamada le han permitido y sus familias aquí exigen una fe de vida. La migración venezolana, que ha sido inducida por las sanciones, es perseguida, discriminada, sometida a xenofobia en varios países de la región, siendo especialmente inhumana en los Estados Unidos. Hoy con fuerza decimos, migrar no es un delito. Señor Alto Comisionado,
habiendo recibido suficiente evidencia y testimonios de las víctimas, habiendo pruebas fílmicas de los tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluso videos de las autoridades de Estados Unidos y El Salvador, y luego de la llamada telefónica del propio presidente Nicolás Maduro para que usted se abocara a este abominable caso, nos preocupa que después de todas estas gestiones hayan pasado 56 días para que su oficina finalmente se pronunciara. Ante tamaña violación de los derechos humanos y sabiendo quiénes la cometen, los familiares esperaban un pronunciamiento contundente y proporcional al sufrimiento de las madres aquí presentes. En estos espacios, el diplomático venezolano reiteró que el silencio no es una opción y manifestó que el sistema de derechos humanos de la ONU parece ser muy eficiente cuando se trata de los países del sur global, pero muy complaciente cuando se trata de los países occidentales. Con esta información regresamos el contacto a Caracas. Muchísimas gracias. Mira, hay que ser bastante criminal y cínico para tener al frente. ¿Vieron allí? Al lado de nuestro embajador, Yane, todos los que estaban atrás y al lado, son familiares, chicos, que tienen a su ser querido secuestrado en El Salvador. No están presos, porque tú estás preso cuando cometiste un delito. Incluso hay gente que va presa siendo inocente, buscan las historias en el país entero, en muchas naciones. Pero acá, en Ginebra, que Volker Turk dé un informe y lo lea y diga que derechos humanos en Venezuela, los presos políticos, y al frente tienen los familiares de 252 venezolanos presos, secuestrados, torturados por Nayib Bukele, que le está pagando. Eso es un delito. Porque si tú cometiste un crimen en un país, lo pagas. Y si tu país de nacionalidad te reclama, te mando si tenemos tratados de extradición. Pero ¿cómo es eso de que te mando para El Salvador y le pago a El Salvador millones de dólares para que los tenga? Porque aquí me incomoda, entonces mejor te los mando para ti. No, es un tema político y no dice nada Volker Turk. Y al frente tiene a la mujer, a la mamá, a la esposa, a la hermana de quien está secuestrado hace más de 100 días, que fueron a El Salvador y no lo dejaron ver, que metimos una habeas corpus y no lo aceptaron, que metimos abogados y no lo quieren aceptar tampoco. ¿Qué desfachatez es esta? ¿Alto comisionado de qué? Alto criminal será, y me disculpan la palabra, porque es que es verdad, y cuánta indignación, porque pónganse en los zapatos de esa mamá, de ese hijo, de esa esposa, que tiene a un ser querido secuestrado y no sabe de él. Cuando está presa una persona, está presa la familia. Pero imagínense ustedes, tenerlo en otro país y que no lo puedas ni siquiera contactar por ningún tipo. No sabes ni siquiera si está vivo. Qué desesperación. Y que quien te tiene que defender, que es el alto comisionado, no lo hace. Porque él está velando por los presos políticos en Venezuela. Aquí no hay presos políticos, aquí hay políticos presos, que es muy diferente. Vamos a continuar con el programa. Es noticia. El tema de las lluvias da para mucho y por eso tenemos que de inmediato escuchar al presidente de la República que ayer se puso al frente. Mira, en la Cuarta República, damnificado, te quedaste sin casa. Bueno, lo que fuese, no le importaba, ni a Acción Democrática ni a COPEI, a nadie. Cuando llegó Chávez transformó esa realidad y los damnificados tienen su hogar y ayer hizo una transmisión impecable el dictatorio venezolano en todos los estados y ha mandado a los vicepresidentes de gobierno y a los ministros y a todo el mundo con los barros hasta la rodilla. Vámonos a apoyar al pueblo. Hoy aquí activado con el equipo de atención de las lluvias que se han presentado con fuerza en esta temporada hacia el occidente y los Andes venezolanos. Hemos estado, como todos saben, hemos estado desde el primer segundo en cada estado de la República, atendiendo a nuestro pueblo, como nunca en la vida, en aquel pasado que nos tocó vivir, jamás se vio, nunca se vio, que de inmediato se activaran los planes, las máquinas. Planes directos, maquinaria pesada y además rutas alternas, porque hay rutas que no pueden suplirse. El páramo, es una sola, bajando y subiendo, ¿qué hago? Se vino, pero ahí está la contingencia. En Táchira hay ciudades que quedaron, poblaciones que quedaron aisladas porque se cayó el puente. No pasa ni para allá ni para acá. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que llevarle agua. Y están activando helicópteros y otras rutas y hay que ver cómo pasamos. Y ahí le va a llevar a todo el mundo. El que se llegó de la casa tenga la certeza que tendrá su casa nueva.
El que tenía su producción y se le vino abajo, crédito, es un tema de apoyar. Lo más importante es la vida y afortunadamente esta tragedia no tiene víctimas fatales. Y si tiene miles de familias que lamentablemente han sido afectadas de menor o mayor medida en su vivienda, en sus ejes de producción, en las vialidades, y a todos van a ser atendidos de inmediato. Cuando vimos que aquí un ministro iba a atender a un pueblo que se le caía un puente, una carretera, nunca, porque algunas campañas psicológicas en las redes sociales pretenden decir, no, que el país era una belleza en el pasado, y entonces manipulan, porque la gran mayoría son generaciones jóvenes. Nunca, aquí venían las lluvias. Yo recuerdo la tormenta Brett. Ahí está, uno por uno, todos, en líneas generales, ministros, vicepresidentes de gobierno, y todo está a disposición del pueblo. Y sin distingo político, no es que llega, tú votaste por Maduro, tú votaste por este gobernador, tú estás inscrito en el CNE, no, sin distingo alguno. Vamos a la atención, al cobijo, a la protección. Veamos, para cerrar, es viral. Es viral, que se comenta, que se dice, que hoy se publica en las plataformas digitales. Mira, el emir de Qatar conversó telefónicamente con Nicolás Maduro y este encuentro telefónico es importantísimo. Esta semana Qatar intervino para el cese al fuego entre Irán y Israel. Israel sigue matando inocentes. Hoy bombardeó Beirut, los altos del Golán en Siria. Beirut es el capital del Líbano. En Palestina, la Franja de Gaza, ¿sabes lo que está haciendo? Manda la ayuda humanitaria. Cuando hay 500 personas en la cola, 4 bombazos y mata a 200. No estoy jugando, no es una película de Hollywood, lo hace Netanyahu. Entonces el cese al fuego es con Irán y con los demás, lamentablemente. El emir de Qatar y el presidente Nicolás Maduro coinciden en la Cumbre de la Paz. Una campaña de desinformación de Volker Tor, ya le salimos al paso y ustedes ya lo escucharon. Ministro Cabello informó que la incautación de granadas en Caracas iban a ser utilizadas para planes terroristas. ¿Y quién tiene granada? ¿Quién te la da? ¿Banda organizada? No, directamente los partidos políticos de oposición, María Corina Machado y compañía. Trump dice que ya tiene un pacto tremendo. China le va a exportar tierras raras. Las tierras raras no son ni tierras ni raras, son minerales. De esos minerales cuantiosos y muy necesarios para la industria militar y la industria tecnológica. Y a cambio, ¿China qué va a recibir? Le levantan las sanciones para comprar microprocesadores. Los productos chinos en Estados Unidos van a pagar 55% y los estadounidenses en territorio chino van a pagar 15%. Así acordaron. Abajo, el jefe de Estado felicitó a los periodistas porque es el Día del Periodismo, la Artillería y el Pensamiento. Más de 3 millones de panelas de marihuana, cocaína y otros estupefacientes han sido decomisados en lo que va de año. Duro golpe al narcotráfico. Así cerramos el programa por el día de hoy. Un gran abrazo a los comunicadores populares, periodistas con título y sin título, porque hay algunos que son sectarios. No, es verdad, uno estudió, y como uno estudió, uno tiene quizás esa visión de que todos deberían estudiar, pero hoy en la comunicación popular, ¿cuánta gente hay por allí con un telefonito, chico, grabando? Y nos demostró, siendo el primer país con un golpe de Estado mediático, la importancia de la comunicación popular, del Radio Bemba, de que hoy apuesta. Somos el país más atacado mediáticamente, pero un país que hoy sabe discernir entre la verdad y la mentira, y un pueblo comunicador, un pueblo que sabe. Hoy celebramos los que tenemos títulos y los que no. Felicitaciones. La Artillería del Pensamiento, en este tiempo, 200 años después, ahora con Twitter, no con escopeta, ahora con otras redes sociales y no con granadas, somos nosotros y estamos al frente por la verdad de esta hermosa Venezuela. Pendientes de la mejor pantalla del planeta, la de Venezolana de Televisión. Bonito fin de semana.